Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos con nosotros aquí en la sala de redacción a economistas del FOSDE. Tenemos al señor Jorge Enríquez, es el investigador financiero, y también a Mario Palma, quien ya conocemos pues aquí en nuestra casa. Bienvenidos y muchas gracias por atender siempre las invitaciones de Proceso Digital. Muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Esperemos que nuestras contribuciones desde FOSDE nos ayuden a formar conciencia en el país sobre temas que son relevantes para nuestra vida económica y social. Gracias, Mario. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y estamos contentos de estar en este espacio para poder compartir un poco del trabajo que hacemos. Sí, hablando precisamente de ese trabajo, tenemos entendido que ha iniciado ya lo que es la campaña del jubileo de las deudas. Para empezar, a ver, si nos explica así muy brevemente para que nuestros televidentes, internautas entiendan de qué estamos hablando. El movimiento jubileo como tal se inspira en el libro de Levíticos 25, donde se resaltaba el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos y el descanso de la tierra. Ya han habido movimientos anteriores en el año 2000, porque se celebran cada 25 años los jubileos, y en el año 2000 FOSDE, junto con otras organizaciones locales, incluyendo Cáritas, presentaron una iniciativa de desendeudamiento que calzaba exactamente con la iniciativa de los países pobres altamente endeudados que el Fondo Monetario y el Banco Mundial habían promovido, y a través de campañas mundiales y movimientos se alcanzó, digamos, llegar a esa etapa del jubileo 2000 en aquel momento. Un poco de historia, y después se alcanzaron procesos de condonación y que más tarde podemos conversar sobre los montos o procesos que se dieron. Después llegamos al 2025 y estamos en un nuevo jubileo y tenemos la oportunidad de también participar en este momento, donde Cáritas, a través de su representación mundial y su conexión, más el Papa Francisco también, que en paz descanse, también lanzó la iniciativa de un perdón de deuda, de unas deudas que sean sostenibles y que centralicen el accionar en las personas. ¿Y cuál es la viabilidad, tanto económica como política, Jorge, para una campaña de jubileo en este momento para Honduras? La viabilidad de momento es que nosotros estamos alcanzando niveles de deuda que sí, a nivel de cifras oficiales, rondan los parámetros de lo que puede ser sostenible, pero también nosotros hemos manifestado de que el endeudamiento y los programas que hemos tenido en el pasado, como la estrategia de reducción de pobreza, no resolvieron meramente los problemas de bienestar de la población. Entonces hay insostenibilidad, hay mayor necesidad de reinversión en los programas sociales en el país, y también la dinámica mundial también exige que, digamos, que hayan nuevos parámetros por las recesiones o pre-recesiones que se están dando en el mundo. ¿Y qué diferencia, no sé si Mario, usted igual, existe entre la deuda actual que tenemos ahora en 2025 con la que teníamos pues cuando se condonó la deuda en la iniciativa de países altamente endeudados? Bien, como Jorge muy bien lo apunta, es importante que nosotros dejemos claro que aquí hay una coyuntura importante que Honduras debe aprovechar, ¿verdad? El tema de deuda en el país es un tema importante. Si bien es cierto, hay indicadores de deuda en el país que han mejorado, como por ejemplo la proporción de lo que representa la deuda con respecto al PIB, que en el periodo de condonación andaba alrededor de un 70-75%, hoy está en un 48%. Pero básicamente este comportamiento se debe a que Honduras ha hecho y estamos haciendo en los últimos años, y esto el FOSDE lo ha venido reconociendo en la administración, un sacrificio bastante alto. Es decir, Honduras está destinando aproximadamente entre el 20 y el 25% de sus recursos presupuestarios para pago de servicio de deuda. Y aún así
la deuda sigue aumentando año con año. Entonces, eso nos lleva a que si nosotros, y especialmente por lo que Jorge muy bien lo apuntó, por indicadores como por ejemplo pobreza u otro tipo de temas, e inclusive el tema de afectaciones por cambio climático, hacen que creamos nosotros en FOSDE, junto con Caritas y Latinga, así como la iniciativa de la Iglesia Católica, que es una coyuntura que podemos aprovechar. Hay que ser claro, este es un desafío mucho más grande en términos de lo que fue al inicio del siglo, que creo que data del 96, para 1996, si Jorge me corrige, cuando se inicia con esto, ¿verdad? Un poco es que obviamente la posición de Honduras ha cambiado, ¿verdad? De hecho, Honduras ya está catalogado como un país pobre de renta media, ya no como un país pobre altamente endeudado como lo estaba anteriormente, pero Honduras es un país que sí ha cumplido con sus compromisos de deuda y la deuda sigue siendo importante. De nuevo repito, aproximadamente el 25% de los recursos del presupuesto están destinados a pago de servicio de deuda, eso es superior a educación y salud. Por lo tanto, esta es una iniciativa importante que puede llegar a ser importante para el país. ¿Y hay algún antecedente en la última década, como nos decía Mario? Ya no estamos en la misma posición de países altamente endeudados, sino países en desarrollo. ¿Hay algún antecedente en la última década de condonación? No, bueno, creo que la última es la de Honduras, ¿verdad? De HIP. Pero en el caso de otros países similares a la posición nuestra. No, y eso es un tema que, bueno, creo que Jorge lo puede explicar con mayor razón, y ese es uno de los grandes desafíos, porque a diferencia, y esto me lo explicaba Jorge, porque Jorge tiene más experiencia que yo en este tema, voy a usar un poco de eso, que a diferencia de lo que fue en el 96, que prácticamente fue una década del 96 al 2004, 2005, que Honduras recibe la buena noticia, había como una iniciativa desde los acreedores también. Esta vez no, y eso entonces vuelve esta iniciativa, esta cruzada, vamos a utilizar esa palabra, que nosotros estamos iniciando como más desafiante, en el sentido de que tenemos que posicionar, sí hay datos que son interesantes cuando uno analiza la deuda. Por ejemplo, la deuda a nivel mundial representa aproximadamente más del 90% del PIB mundial. Es decir, hay países que están altamente endeudados, ¿verdad? Especialmente aquellos países que están destinando a pagar recursos de deuda mucho más presupuesto del que pueden dedicar a temas fundamentales para su desarrollo humano, como puede ser la educación y la salud. Entonces eso vuelve esta iniciativa un poco más desafiante. En el sentido de que sí tenemos que desarrollar una buena estrategia, tenemos que posicionar el tema, ¿verdad? Y tenemos que tomarlo como un proyecto de nación, lo conversábamos al interno del FOSDE de nosotros, ¿verdad? Como un proyecto de nación, como una iniciativa de nación que tenemos que hacer toda una estrategia para llevarla a buen puerto. Sí, Jorge, y en el contexto actual, ¿qué posibilidades hay de que, como lo apunta Mario, se presente esa iniciativa como nación? Y por otra parte, ¿a qué acreedores se les puede presentar, plantear el jubileo de la deuda para Honduras? Yo creo que el momento es oportuno y creo que cambian un poco los papeles cuando la iniciativa venía de los acreedores, Banco Mundial, el Club de París, el Fondo Monetario, que había una iniciativa. Ahora yo creo que la iniciativa que nosotros hemos planteado debe venir de la población, de nosotros, de los sectores que participamos en una sociedad civil organizada, las academias, el sector privado, el sector público, los empresarios, un poco porque tenemos evidencia. Si ustedes recuerdan, el punto central de la condonación de la deuda en el Jubileo 2000 o en la iniciativa de los países pobres estaba centrada en que la deuda era insostenible, que no se cumplían con ciertos indicadores y había una condicionante que era la construcción de una estrategia de reducción de pobreza que fuera socializada con la población, cosa que se hizo en el 2001-2002 hasta alcanzar el punto de culminación, pero los resultados que tenemos
de esa fecha hasta ahora, vemos que los niveles de endeudamiento o de asignación de recursos para cubrir la estrategia de reducción de pobreza andan cerca de 740.000 millones de lempiras en los últimos 20 años. Hemos invertido eso más o menos 38.000 millones de dólares. Y nosotros, ¿qué hemos tenido de beneficio? Si vemos las cifras oficiales, la pobreza del 2001 al 2024 solo ha bajado 1.2%. Entonces, tenemos argumentos como sociedad civil a decir de que ciertos instrumentos que eran de alguna forma impositivos para tener esa condonación, no tuvieron quizás la supervisión necesaria para que tuvieran los resultados que seguimos teniendo 20 años después. Hay justificaciones técnicas, hay estudios que se pueden hacer a través de lo que se han hecho cifras oficiales y también los centros de pensamiento, universidades que demuestran que el nivel de vida en general de la población no ha mejorado en los últimos 20 años. ¿El endeudamiento sigue entonces profundizando la desigualdad? Completamente, o sea, hemos alcanzado, llegamos a tener niveles de deuda bajos, digamos, pero a raíz de que las condiciones, Mario lo explicaba, que pasamos a ser considerados de renta media, las condiciones de los préstamos cambiaron. Entonces nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los gobiernos, que era más difícil acceder a los fondos de las instituciones internacionales y se fueron al endeudamiento privado interno, ¿no? O sea que le dimos composición antes del 2000 la deuda interna era poca y era más externa, y ahora digamos estamos en un nivel parecido, ¿no? Entonces, como allá había muchas condicionalidades, nos fuimos para buscar, digamos, el mercado interno y colocación de bonos y otros préstamos con otros organismos, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene que las deudas estén pues más o menos equiparándose? Pues mire que al final creemos que las deudas que son concesionales de los organismos siempre son con menos interés, digamos, pero el punto es si agarramos deuda o no agarramos deuda, pero es que esa deuda se mire en beneficio de la población. Yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, deuda cara, deuda barata, pero que digamos que el nivel de impacto que tenga esa inversión se puede ver en el reflejo de la gente. ¿No ha tenido el impacto que debería el endeudamiento en cuanto a temas de productividad, salud, por ejemplo, o educación, seguridad alimentaria? Bien, mire, los indicadores, Jorge muy bien lo apuntó, no lo demuestran. Es decir, Honduras cada año tiene más deuda. Por ejemplo, los datos de la Secretaría de Finanzas nos dicen que para el mes de marzo del 2025, Honduras tenía 17.250 millones en términos de deuda. Esto era superior a los 16.421 millones que tenía para marzo del 2025. ¿Verdad? Entonces, a pesar de estar destinando una gran cantidad de recursos a pago de servicio de deuda, año con año la deuda va aumentando. Y el hecho de que nosotros no miremos un reflejo de este endeudamiento en la calidad de la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? A pesar de los avances que ha tenido Honduras en términos de mejoras, en términos de infraestructura, mejoras en términos de acceso a agua, mejoras en términos de caminos productivos a lo largo de estos últimos 20 años, si hablamos del tema de condonación, nosotros no logramos como sociedad capitalizar de manera adecuada lo de la deuda. Y aquí hay algo que es importante que Jorge lo mencionaba, que cada vez que Honduras hoy en día está adquiriendo deuda, esta deuda, las condiciones de concesionalidad son menores. ¿Cuáles son las tres condiciones de concesionalidad que son importantes? La primera tiene que ver con plazos de gracia, es decir, años que usted no paga deuda. Segundo, tiene que ver con el plazo de pago, cuántos años tiene para pagarlo. Y tercero, tiene que ver con las tasas de interés. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que la deuda en Honduras ha ido cambiando de una deuda
concesional a una deuda que prácticamente tiene condiciones de mercado. Esto se debe a dos cosas fundamentales. Primero es la clasificación que hablábamos. Honduras ha sido reclasificado, por lo tanto ahora el acceso a crédito va a ser mucho más alto, y también por un tema que Jorge mencionaba, que es ese cambio en la composición de la deuda, y estamos yendo hacia deuda interna, ¿verdad? Y la deuda interna tiene la característica que por lo general es a menor plazo y con tasas de interés más altas, es decir, las condiciones de concesionalidad son menores. Entonces, ahí es donde está el gran desafío en términos de el manejo de deuda para el país. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, uno de los productos del concesionamiento de deuda que nosotros tuvimos al inicio de este siglo era la estrategia de reducción de pobreza, ¿verdad? Pero si analizamos los datos de pobreza, nos damos cuenta que la pobreza en Honduras, como el FOSDE lo ha venido sosteniendo, es una pobreza estructural. Los indicadores de pobreza siguen siendo sumamente altos. Es más, están casi igual a los promedios que teníamos cuando estábamos en temas de el concesionamiento de la deuda. Es decir, por ejemplo, en el 2004, por ejemplo, el indicador de pobreza total era 64%, 64.6%. Para el 2024 es 62.9%. Es decir, la pobreza en Honduras sigue siendo estructural, después de todo un tema, de todo un diseño de una estrategia de reducción de pobreza, de todo un discurso de los distintos gobiernos, fíjense, de los distintos gobiernos en los últimos 20 años, diría yo, ¿verdad? Que nos hablaron de una estrategia de reducción de pobreza. Esto no se ha traducido en un cambio en los indicadores de pobreza en el país, y ahí está uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Honduras se endeuda, ¿verdad?, no miramos nosotros que tengamos ese reflejo en las condiciones de vida. Y un tema que es desafiante, fíjese que el proyecto de presupuesto actual, el 2025, tiene proyectado que un 30% de endeudamiento, 19% es deuda externa y un 10% deuda interna. Entonces eso nos dice que Honduras seguimos con el tema de ese tema de endeudarnos. Es decir, aquí hay que tomar decisiones para manejar este tema de deuda. Y esto que el FOSDE, junto con Cáritas y Latinda, esta iniciativa que estamos iniciando, creemos que es una iniciativa que nos puede ayudar como un eslabón más, una grada más, ¿verdad?, a construir un tema que nos ayude a manejar este tema, esto referido con deuda que es relevante para el país. ¿Y hay un acercamiento directo de FOSDE con las autoridades actuales de gobierno para la continuidad de esta campaña? ¿Y cuál es la posición esta vez de Cáritas? Recordamos que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez jugó un papel fundamental en la condonación de la deuda de hace varios años. Mire, a través de varios espacios, esta campaña fue de reciente lanzamiento. Digamos que estamos compartiendo con ellos algunas de las presentaciones que nosotros hemos hecho, un poco para tomar acciones de lo que pudiéramos hacer internacionalmente, internacional, y después irlo proyectando, digamos, a través del poder de convocatoria que tiene la Iglesia Católica, ¿no?, y la presencia que tiene en el país también, un poco. Y con la gente del gobierno hemos conversado un poco, pero digamos que están al tanto, digamos, de que hay unas iniciativas, y lo relaciono porque, no sé si ustedes sabían, el gobierno está haciendo la nueva estrategia de reducción de pobreza. O sea, ahí es otra que ha sido poco socializada. Cuando dije yo que una condicionante era que fuera socializada una estrategia de reducción de pobreza previo a la condonación, había una fuerza coercitiva, ¿no? Ahora se venció en el 2015, a pesar de que todavía en el 24 tenía financiamiento esa estrategia. El gobierno está haciendo una nueva estrategia que ya la está casi terminando. Pocos la conocen, nosotros la conocimos, la enviaron y le dieron 3 días para dar comentarios. La hizo un consultor y está como dentro de los compromisos con el Fondo Monetario para el 22-2038.
o 45 por ahí, eso. Entonces es como poco socializada y nosotros hacíamos la pregunta, ¿qué pasó con la evaluación? Y ellos nos dijeron así, palabras más, palabras menos, que esta sí iba a tener monitoreo, pero nosotros nos hacíamos la pregunta, pero esta también debe tener financiamiento, ¿no? Entonces, y cuando vemos el antecedente de 20 años con pocos resultados, también nos queda la duda, ¿no? Digamos que esas nuevas propuestas lleven fundamento de financiamiento y de bienestar. Para ir concluyendo, ¿cómo califican entonces el nivel actual de deuda? ¿Es sostenible o está ya en un nivel preocupante, dirían ustedes? Bien, mire, hay algunos indicadores que nos dicen que efectivamente en términos de, por ejemplo, la relación de la deuda con el PIB, Honduras ha mejorado, ¿verdad? Eso no lo podemos desconocer, pero básicamente es porque, repito, aquí la clave es que Honduras está destinando el 25% de su presupuesto a pago de servicio de deuda, ¿verdad? Entonces, si esto continúa, hay algunos indicadores que son importantes. Por ejemplo, si nosotros sumamos lo que es pago de servicio de deuda más el tema de sueldos y salarios, nos damos cuenta que prácticamente el 80 o 85% del presupuesto se va en esos dos rubros, y eso le lleva a un tema que se llama rigidez presupuestaria. Es decir, es muy poco el margen que tiene usted para atender otro tipo de sectores. Hay algunos indicadores que son importantes, como por ejemplo cuánto de los ingresos tributarios que genera el Estado se destinan a pago de servicio de deuda, de los ingresos corrientes, y lo que tenemos es que en el 2024 era el 45%, en el 2025 está el 39%, es decir, es una alta proporción. Y lo que nos genera preocupación a nosotros es que, a pesar de que Honduras destina más recursos a pago de servicio de deuda que recursos a salud y a educación, aún así la deuda año con año tenemos más deuda. Entonces lo que debemos de estar claro es que es tan simple como lo siguiente: si un padre le está heredando deuda a sus hijos, simple y sencillamente lo está condenando a la pobreza. Por eso es que este es un tema que para nosotros es relevante, ¿verdad? Que debemos de aprovechar esa coyuntura que se está presentando. Jorge muy bien lo apuntó, el hecho de que se tiene esta iniciativa desde un actor que es importante a nivel mundial, que es la Iglesia Católica. El Santo Padre es el que está con esta iniciativa. Entonces creemos nosotros que es una buena oportunidad que tiene Honduras para tener, primero, identificar un tema de país, ¿verdad? Que nos congregue a todos los actores, o que congregue a todos los actores involucrados, para diseñar una estrategia de cómo podemos nosotros optar a recibir estos beneficios, y luego el compromiso de realmente, si obtenemos estos beneficios, entonces utilizar los recursos como de una manera eficiente para cambiar la vida de los ciudadanos. Sí, finalmente, Jorge, ¿cómo influye el actual contexto político? Sabemos que vamos próximamente a unas elecciones, en la capacidad de negociación del país para negociar precisamente eso, la condonación de su deuda, por una parte, y otra, ¿cuánto tiempo nos llevaría un proceso el proceso de jubileo? Bueno, el proceso de jubileo, que habla de transformar la deuda en esperanza, que digamos que ese es el eslogan que tiene la campaña, que ese es como el objetivo, que se convierta las deudas en algo que la población pueda ver. Y ante su pregunta, quizás un poco el tema de la responsabilidad de las acciones que se hagan en el gobierno, ¿no? Porque al final, cuando se presentan casos de escándalos de corrupción, de mal manejo, de proyectos inconclusos, entonces estamos diciendo, y si lo vamos a 25 años atrás, un acreedor diría, ¿perdonar para qué? Digamos, entonces, si vemos esto, ¿para qué le voy a perdonar si no lo he invertido bien? Entonces yo creo que como sociedad, como gobierno, debemos de tratar de hacer las mejores propuestas, de hacer el uso eficiente de los recursos para dar un mensaje. También el tema del diálogo y
tomando todas estas situaciones que se presentan, de que somos un país que estamos conversando, ¿no? Que podemos tener diferencias, pero que conversamos y que al final queremos que cualquier endeudamiento se refleje en la población, porque hay algo, tengo que decirlo últimamente, es el tema del endeudamiento, quizás sea sostenido, pero hay un tema de endeudamiento privado de los hogares que de alguna forma le mete menos presión a demandar malos servicios que se ofrecen en salud y educación, y asumimos deudas por operaciones, por colegios privados y por otros, que digamos que ese es un tema que podemos hablar en otra ocasión, el endeudamiento privado de los hogares. Claro. Cerrando, Mario, usted remarcaba que nos seguimos endeudando continuamente. Hemos visto en los últimos meses pues nuevos préstamos, el viaje de la presidenta de España en los últimos días se reflejó nuevo endeudamiento. Ya estamos casi a mitad de año y viene el nuevo presupuesto. ¿Cómo debería de ser el manejo de la deuda ya para el presupuesto del próximo año? Bien, mire, ese es un desafío, ya que vamos a tener una nueva administración en el país, y como el FOSDE siempre lo ha sostenido, y vamos a decir algo que es importante. Honduras hoy más que nunca debe analizar este tema de la deuda, por eso nosotros estamos con esta iniciativa que llamamos transformar la deuda en esperanza, y para esto es, como los recursos de deuda son cada vez más caros, ¿verdad? Entonces Honduras necesita que este manejo de deuda sea de manera transparente y que sea eficiente. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros estábamos posicionando como FOSDE es decir, que la deuda se utilice para inversión pública productiva, porque la inversión pública productiva es aquella que nos ayuda a dinamizar la economía. Como dice Jorge, si la utilizamos de manera eficiente, entonces mejoramos la prestación de servicios públicos y con eso disminuimos los costos de bolsillo, lo que Jorge mencionaba, de los hogares. Por lo tanto, entonces debemos de ser muy responsables en el tema de la propuesta del presupuesto. El presupuesto debe adecuarse especialmente a los ingresos que vamos a tener, pero por sobre todo evitar el gasto superfluo, ese gasto corriente, ¿verdad? Ese gasto en cosas que realmente no nos generan tanto beneficio a la sociedad. Tenemos que buscar la eficiencia en el uso de los recursos públicos por sobre todas las cosas. Primero porque obviamente los recursos le cuestan mucho a la población. Recordemos que los hogares día con día tenemos un gran desafío en términos de cómo mejoramos nuestros ingresos para mantener nuestro nivel de vida, y por otro lado la otra fuente de recursos grande que tiene el Estado tiene que ver con deuda, con créditos, y estos son sumamente, están ya casi a tasas de mercado sumamente caras. Entonces hay que ser eficientes y transparentes en el uso de la deuda, y en términos generales, ¿verdad?, que ese presupuesto se adecue a atender las necesidades sentidas de la población, que hagamos un esfuerzo en términos de los recursos que se destinen a inversión pública productiva y cómo mejoramos esa ejecución de recursos de inversión pública productiva para dinamizar la economía. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta mañana Jorge Enríquez, investigador financiero del FOSDE, igual el magíster Mario Palma, investigador económico del FOSDE. Gracias por habernos explicado este tema tan importante, y pues tendremos una nueva ocasión para seguir ahondando en esta temática y en otros temas tanto económicos como financieros que urgen en la agenda nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.